a ministrarle a él, pero ciertamente Dios te va a ministrar a ti por medio de ese hermano, porque es una ministración mutua. Por favor, que alguien me lea mi versículo favorito en este caso, ¿no? Todos los versículos son hermosos en la Biblia. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es? ¿Dónde está el líder ahí? No existe el líder en la iglesia. No existe. Fíjense el apóstol Pablo que decía: ay, pero cuando estén entre de vosotros, me temo que Dios me avergüence y esté entre ustedes con mucho temor y temblor. Esto era porque ellos decían: a la verdad las epístolas son fuertes y tienen autoridad, pero la presencia es débil. ¿Y qué creen? ¿Que eso era una cuestión que le estaba pasando al apóstol Pablo porque era desobediente? No, porque era la voluntad de Dios de mostrar así una debilidad, para que vieran que todos los hombres somos iguales delante de su presencia. De manera que esto, yo no creo que se trata de ser pasivo o activo. Lo que sí creo es que uno puede ser más cauto que el otro, puede ser más maduro que el otro, y puede entonces al final esa pasividad expresarse en madurez. Y porque uno siempre está esperando que Dios le hable 50 veces por día y que le diga qué es lo que tiene que hacer, o siempre nos estamos preparando para una bendición futura que nunca llega. Mire, yo desde hace 40 años soy creyente y no ha habido una sola vez que no me haya ido a congregar en algún sitio, que haya ido a algún lugar donde hay cristianos, que haya oído esta profecía, que ya viene la bendición, que prepárate para la bendición, y la bendición ya está en nosotros. No es que la tenemos que esperar mañana, siempre nos estamos preparando para mañana y nunca terminamos de aprovechar el presente, porque la única realidad que nosotros tenemos con Dios es el presente, no es ni el pasado ni el futuro. Entonces eso también son artimañas del enemigo. Y con esto quiero contestar a una pregunta que me hicieron por allí respecto a unas futuras bendiciones que estaban por venir en estos tiempos. La bendición vino cuando Cristo murió en la cruz y fueron perdonados por fe nuestros pecados, y cuando descendió el Espíritu Santo y comenzó la iglesia, y el día que tú creíste y te convertiste en hijo de Dios. Y hoy que tú puedes, hoy, no mañana, hoy, preguntarle al Señor: ¿a quién quieres salvar? ¿Qué quieres que haga? Entonces, con esto más o menos creo haber dado respuesta al asunto de esta pasividad. Creo que el ministerio pastoral debe ser visto a la luz de la iglesia cristiana primitiva a través de la Biblia, y no tiene que ser visto a través del ejemplo vergonzoso que estamos viendo en esas mega iglesias hoy en día, que lo único que procuran es la comercialización del evangelio y la ridiculización del evangelio. Me abstengo de dar nombres porque Donizetti Barrios me lo ha pedido expresamente, pero ustedes, si se meten en internet, verán a qué me estoy refiriendo, que es una realidad de eso. Entonces, por ese lado, la otra pregunta que nos las hace Esteban Rogel es respecto a 1 Corintios 14:34. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley. ¿Dónde dice eso la ley? Pregunta, ¿no? En realidad no hay una parte directa. Primero, que no pueda hablar, no. El apóstol Pablo se refiere a la última mención, esa estar sujeta.
y está sujeta mediante el matrimonio. Debemos entender que todas estas recomendaciones, fíjense ustedes que en 1 Corintios 14:35, el próximo versículo dice: y si quiere aprender algo, pregúntele en casa a su esposo o a su marido. Entonces, porque las casadas tienen que estar sujetas. Esto dice por la ley mientras viven. Y esta ley fue dada desde Génesis y particularmente en Levíticos, en Números y en Deuteronomio. Entonces, a través de toda la ley, esta dependencia de la mujer que está atada, sujeta por la ley al marido mientras vive. A eso se refiere, como también la ley lo dice. Pero no es que vaya usted a encontrar un versículo particular, sino el que se refiere el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, me parece, ahora no lo tengo presente, en el capítulo 7, que habla, o 9, que habla de la ley que ata a la mujer y al marido, lógicamente, en el matrimonio. Muy bien. Entonces, con eso doy fin a estas dos preguntas y pasamos a hablar de los papas y de los obispos, de una tercera pregunta que me hacían: si el papado está respaldado por la Biblia. Y la respuesta directa, rápida y bíblica es que no está respaldado por la Biblia en ninguna parte, porque casualmente he venido hablando acerca de la forma piramidal que Dios aborrece, porque esa es la palabra, aborrece en la iglesia que haya personas que manden. Él lo aborrece, y a esa doctrina y a esas obras se las llama en Apocalipsis las obras y la doctrina de los nicolaitas. De manera que si usted me dice si el Papa es un nicolaíta, le tengo que decir que sí. Si usted me dice que los primeros padres de la iglesia fueron nicolaitas, le tengo que decir que sí fueron nicolaitas. Atanasio, Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, Ignacio, Irineo, Orígenes, todos sin excepción, sin ninguna excepción, lucharon fervorosamente y muchos dieron su vida como mártires para demostrar que eran superiores a los demás. Y a esto se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando dice: si yo doy mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces nosotros podemos decir con toda certeza de que el papado primeramente está basado en una mentira histórica, de que Pedro fue el primer papa. Mire, Pedro jamás salió de Israel, del perímetro de Israel. Si usted quiere buscar la vida de Pedro y la vida de Pablo, así como la Biblia le explica que Pablo llegó a Roma, así también le explica que lo más lejos que llegó Pedro fue a Antioquía, donde estaba la iglesia de Antioquía, donde fue reprendido por el apóstol Pablo. Esta mención que estoy diciendo está en el libro a los Gálatas. Yo les recomiendo ampliamente en esta época terrible de confusión y de mentira, donde se ha comprobado hasta la saciedad que la historia es mentirosa, de que si alguien quiere saber una verdad absoluta, lo único que tiene que hacer es meterse en la Biblia y consultar la palabra de Dios. Y eso es todo lo que puede hacer. Y esa información, amplia o limitada, extensa o recortada, es la que va a hallar en la Biblia, en la voluntad de Dios, eso que se sepa. Lo demás allá no es importante. Entonces, hay una enorme cantidad de mentiras entretejidas en torno a la vida de Pedro, que fue a Roma,
que Jesús, que se basó en que Pedro era la piedra, la roca. Mire, la roca es Cristo. Y Roma cometió un gravísimo error en el cual está basada toda la mentira del papado, está basada todo eso en una mala interpretación de la Biblia, porque ninguna profecía de la Escritura produce produce su propia solución, dice el apóstol Pedro. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, como Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Creyeron que Pedro es la piedra, pero Pedro no es la piedra. Quien es la piedra es Cristo, o mejor dicho, la respuesta que Pedro le da a Cristo, que Él es el Hijo de Dios, en esta respuesta, en esta verdad, es que Jesús va a edificar su iglesia, porque Jesús no puede edificar la iglesia en ningún mortal, porque las puertas del Hades entonces prevalecerían contra la iglesia. Pero tiene que basar su iglesia y fundamentar su iglesia en haber resucitado de los muertos. Por eso es que las puertas del Hades hoy no afectan a los miembros de la iglesia. Entonces, estas cuestiones del papado son unas historias donde hay casi 1.000 millones de personas que siguen mansamente a toda esa cuestión dañina, llenas de supersticiones, de procesiones de encapuchados, de muñecos, de milagros, de las apariciones, de un continuo persignarse, del uso de agua bendita, de cuánta patraña usted puede imaginarse que hay allí, están en las reliquias, en esa riqueza obscena del papado, en esta homosexualidad que tienen, que han pervertido a miles de niños en esos colegios, con ese mandamiento antibíblico de no tener mujer, porque la Biblia dice, el siervo de Dios, el que cuida de los demás, debe ser marido de una sola mujer que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no cuida a sus hijos y a su familia, ¿cómo podrá cuidar o acoger la iglesia del Señor? Dígame una cosa, si una persona es soltera y está luchando desesperadamente contra las fuerzas naturales del sexo que cada hombre y cada mujer tenemos, a no ser de que tenga don de continencia, esto lo hace incapaz, lo incapacita de dar un consejo, porque los consejos que da son guiados por el Espíritu Santo, basados en experiencias personales. Yo, si he fracasado mucho en mi vida, estoy en capacidad de dar consejos con lágrimas en los ojos de aquellos fracasos que he tenido, para que otros no lleven el daño. Entonces, esta es la forma de aconsejar. Pero como una persona que no tiene esposa ni tiene hijos, va a aconsejar, o va a dirigir, o va a opinar sobre algo que no sabe en absoluto. Entonces, el papado, como dije, había como 30 y pico de obispos que se fueron convirtiendo en papas porque vino una competencia entre ellos en las distintas iglesias. Entonces, en Roma, como estaba el imperio, allí parece que a través de la conversión de un emperador que se llamaba Constantino, entonces pues adquirió esta supremacía Roma, porque se convirtió al cristianismo y entonces dio una serie de beneficios desde el Imperio Romano, que no se hacía el servicio militar, que no se pagaba impuestos, en fin, todas esas cosas, y eso le dio a la iglesia de Roma, al obispado de Roma que había en Roma,
la oportunidad de hacerse como líder de nuevo, entonces líder dentro de los líderes, y allí empezó el asunto del papado. Y a este Constantino, que por cierto era un asesino, era un bandido, ese mandó matar a su propia madre, y después entonces que la mató se bautizó. Pero primero la mandó matar. Y entonces lo nombraron, imagínense ustedes, la corrupción ya en ese tiempo, estoy hablando del año 300 después de Cristo, como en el 330 y pico. Fíjense ustedes la maldad de esa gente, que lo nombraron el 13º apóstol. O sea, venían los 12 apóstoles y después olvídese de Pablo y de Bernabé. No. Venía Constantino. Entonces pusieron y eso lo pueden encontrar ustedes en internet. Es una cuestión que está hoy en día, los recursos que tenemos están accesibles a cualquier persona. Pero lo importante es que para el año 64 después de Cristo, cuando habían pasado unos 30 años después que el Señor había resucitado, que ya estaban escritos todos los libros de la Biblia excepto Apocalipsis, entonces el Señor recogió más o menos al mismo tiempo por allí a Pablo y a Pedro y les dijo: miren, después de la partida de ustedes van a surgir lobos que no van a perdonar al rebaño. Y eso sucedió. Ambos profetizaron acerca de la contaminación de la doctrina que está allí en el Evangelio según Mateo capítulo 13, que es la mujer que pone levadura en 3 medidas de harina. Después esa misma mujer es la que se asienta en las planicies de Sinar, que es Babilonia, y finalmente esa no es otra que la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, que se sienta sobre 7 colinas en Roma, y eso está en Apocalipsis. De manera que todo ese proceso para esa primera Babilonia y la segunda Babilonia, que es la que le hizo el juego a la primera, que es la Reforma Protestante, han seguido con este error gravísimo de transformar la fe cristiana, que es sencilla, en una fe, en una religión, en un esfuerzo, en una sinergia por nutrir una verdad por medio de distintas cosas allí que se inventan cada día. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que tengo que decir respecto a los papas. No sé si habrá alguna oposición o alguna crítica o alguna pregunta en torno a esto, Donizetti. En nuestro chat podemos tratar de contestarlo en este minuto que nos queda. No, sobre el particular no, Carlos. Perfecto, muy bien, entonces los dejo con Donizetti Barrios y las noticias, y nos veremos en el día de mañana con nuestro próximo programa, que trata sobre la beatificación que practica el catolicismo romano respecto a esto de declarar santos a la gente. Ahora acaban de declarar santo a un par de papas allí, uno por cierto que tuvo una participación de cobertura vergonzosa con los pederastas de un grupo llamado Legionarios de Cristo. Esto es una cuestión asombrosa lo que pasó, y ahora lo acaban de hacer santo, ¿no? Bueno, gracias a María Lucía Pavón por poner Primera de Corintios 14:26, que es: cuando reunáis, ¿qué hay? Pues cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dime, Donizetti, ¿quién es el mayor aquí en 14:26? Jesucristo. ¿Alguien mayor? No, Dios. Todo alrededor del Señor. Tú me contaste el otro día, y no he pensado una sola vez, sino varias veces,
que cuando estuviste en uno de tus viajes recientes, por cierto, me parece que es a Ecuador, en Cochabamba, en alguna parte de esa, se bajaron porque estaba lloviendo en un sitio y se metieron en una casa y empezaron a orar allí, todos arrimados, y empezaron a tener una comunión preciosa. ¿Te acuerdas de ese testimonio? Sí, en Riobamba, Ecuador. En Riobamba, ¿verdad? Bueno, Correcto. dime, ¿tú pensaste que alguno podía ser mayor en ese momento? No, definitivamente no, y estábamos inclusive físicamente a nivel todos, y compartiendo y comiendo entre todos, y luego estuvimos orando, clamando, todos por igual. Esa es la iglesia. Cuando me la pintan de otra manera, sinceramente no la entiendo ni la acepto. Bueno, entonces quedamos así, hasta mañana, y bendiciones a todos los radioescuchas de Vive la Estéreo. Ahí teníamos en vivo y en directo a Carlos Fuchán desde Barcelona, España. Estás en sintonía de Vive la Estéreo.